¿Quién no ha pasado por la calle Luco de San Francisco Montesel y ha visto una tremenda, pero hermosísima casa que se encuentra ahí? Por eso nos encontramos con don Roberto Budinich. Cuéntenos cuál es la historia de esta casa y de sus raíces. Bueno, las raíces de esta casa se debe a un emigrante tío abuelo nuestro que llegó de Croacia a trabajar en el salitre en Tocopilla. Hizo fortuna en esa época, en la época de oro del salitre, y cuando el salitre dejó de ser rentable, eh, su intención era volver nuevamente a su tierra, a Croacia, y en ese intertanto conoció a la heredera de esta familia Luco, una viuda de nombre Cristina Rojas Luco, sobrina nieta del presidente Ramón Barros Luco, y casó con ella y quedó trabajando en el campo hasta muchos años después. Y de ahí somos nosotros los descendientes, gracias al abuelo, que fue el primer emigrante que llegó a Chile en el año 1910 aproximadamente, y posteriormente mis padres llegaron después de la Segunda Guerra, donde nosotros nos hicimos partícipe y cargo de llevar este proyecto adelante. Bueno, cuéntenos, sabemos de que el terreno de la casa de usted, don Roberto Budinich, en la época colonial era donde la gente con carroza, por ejemplo, pasaba aquí, dejaba sus caballos y se iba con otro caballo fresco a seguir por el camino real. Cuéntenos un poquito más acerca de esta historia y del terreno aquí antes de que se construyera esta tan hermosísima y gran casa. Este terreno antiguamente eran terrenos muy baldíos y muy abandonados, llenos de matorrales donde había crianza de animales, solamente no eran pocos los cultivos que había. Y esta zona de acá era justamente una zona donde se reemplazaban animales que tiraban los carruajes para llegar a Santiago. Y eran una de las estaciones, una de las etapas era San Francisco, la otra estaba en Paine, y la tercera ya al llegar a Santiago en la zona de Pirque. Uno, ¿cómo se construye esta casa en Caño y por qué se cambió de un terreno para reemplazar caballos a una hermosísima casa? Esta casa era la casa patronal del campo. Es ese el motivo de la zona y se construyó justamente al lado de la estación de ferrocarril, que era la parte más importante de transporte de esa época. Uno, ¿cuáles son las raíces del apellido Budinich? Las raíces del apellido Budinich es muy antigua, mucho antes de que se descubriera América, seguramente. Se dice que la familia Budinich, Budin es de la ciudad de Buda, que actualmente es Hungría. En un lado de Hungría, del río, estaba la ciudad de Buda, y al otro lado estaba la ciudad de Pest, y que es actualmente Budapest. Nuestras raíces se habla que son del tiempo de la ciudad de Buda. Emigraron de Buda hacia la zona de actual Croacia porque por el apellido. Los Ich, todos los apellidos eslavos terminan en Ich. Ich quiere decir de. Entonces el apellido nuestro es Buda, los que vienen de Buda. Y por eso es el nombre Budinich. Los que venían de Buda se denominaban Buda. Ich es de. Bueno, uno ve esta casa y ve un hermoso estilo colonial. ¿Por qué ustedes no han cambiado este estilo colonial por afuera? Hemos querido mantener la época de construcción de esta casa, que es colonial, el estilo, lo hemos querido mantener, y hemos tratado por todos los medios
de hacerlo. Y es por eso que hemos conservado esa costumbre de la antigua colonia. Bueno, esta casa tiene mucha historia por lo que usted nos ha contado, pero Chile es un país sísmico. ¿Esta casa ha sufrido algún tipo de daño por alguno de los terremotos que hemos tenido? Sí, el año 60 sufrió un daño no tan cuantioso. El terremoto del 85 la dañó mucho y se reconstruyó con los mismos materiales. Posteriormente, el año 2010, el terremoto, el 27 de febrero de 2010, fue una destrucción mucho mayor y por lo tanto hemos decidido echar abajo lo que quedó en pie y reconstruir la casa en el mismo estilo y forma que tenía la casa antigua. Bueno, ¿qué materiales fueron los que ustedes ocuparon para reconstruir la casa? Los materiales que se ocuparon en la época colonial, como usted nos contaba. Eran de adobe y madera, básicamente. Bueno, anteriormente dije del Camino Real. Cuéntenos, ¿por qué el Camino Real se llamaba Camino Real y qué camino es ahora o ese camino ya simplemente no siguió más? La actual ruta H10, conocida con ese nombre actualmente, antiguamente se llamaba el Camino Real. Era el paso de pasajeros desde la zona del sur hacia Santiago. Ahora, ¿por qué? Hay muchas versiones de por qué se llama San Francisco de Mostazal. Hay muchas versiones. Yo, por lo que escuché a mi abuelo decir que San Francisco de Mostazal era, el pueblo se llamaba San Francisco por los franciscanos que se radicaron en este pueblo. Pero Mostazal era porque los antiguos españoles confundían mucho el yuyo y a la mostaza, la planta de la mostaza. Entonces se creía que eran plantaciones de mostaza y es por eso que le pusieron San Francisco de Mostazal, pero en esta zona jamás hubo plantación de mostaza. Era la confusión errónea de ver los campos amarillos de la flor del yuyo, que es muy similar a la de la mostaza. O sea, San Francisco de Mostazal se debiera llamar San Francisco de Yuyos, por poner como algún ejemplo. Yo creo que no. Lo que pasa es que confundían el yuyo con la siembra de mostaza que existía en España. Bueno, cuéntenos su familia, sus raíces. ¿Tuvieron alguna participación importante dentro de la época colonial e independencia de San Francisco de Mostazal? No, mis padres directos no, porque ellos llegaron después de la Segunda Guerra, que fue muy posterior a la colonia. Mis padres llegaron en el año 47 después de la Segunda Guerra. Participaron en la Segunda Guerra Mundial también. Muchas gracias. Aquí entrevistamos a don Roberto Budinich, quien es el actual dueño, ¿cierto?, de la casa de los Budinich. Actualmente somos dueños, la familia, no soy directamente yo. En este momento aquí son dos casas. Pareciera ser una, pero son dos casas. Bueno, ahora que nos cuentes, ¿cuál es la otra casa de la que usted nos habla? Es la parte sur de esta casa, no hay división y por lo tanto pareciera ser una continuidad, pero es solamente es otra la propiedad. Muchas gracias.